Revelado, la increíble oración de Sao Bento para transformar urgentes ven caos en tu vida reza ya. El pueblo de San Miguel siempre había vibrado con las risas de sus gentes, pero ahora, un velo de tristeza cubría a Alejandro. A sus 24 años, este joven con alma de guerrero se sentía más que nunca ahogado por la responsabilidad. Tras la muerte de su padre, toda la carga de la familia recaía sobre sus hombros. La situación era crítica. Su madre estaba enferma y su hermana menor apenas sabía lo que significaba vivir sin un padre. La pobreza era su compañera y, mientras los demás soñaban, Alejandro solo podía pensar en cómo llevar el pan a casa. El taller de su padre, antes un lugar de alegrías y mañanas luminosas, ahora era un recordatorio constante de la ausencia. Con cada martillazo, sentía el eco de las risas que se habían esfumado. Y a veces, mientras trabajaba, se preguntaba si todo ese esfuerzo valdría la pena. Sin embargo, cada vez que su madre le decía no pierdas la fe, el recuerdo de su abuela y la oración de Sao Bento surgían en su mente como un rayo de esperanza. Protege lo que amamos, parecía susurrar su abuela. Las calles vibraban con el sonido de los preparativos para la fiesta de los santos. La comunidad se unía en un espectáculo colorido de danzas, música y oración. A pesar de su tristeza, Alejandro quería participar. Pero la presión era igual de abrumadora que las expectativas sociales que pesaban sobre él. La angustia lo consumía. En el silencio de su habitación, se arrodillaba y rezaba, las lágrimas deslizándose por su rostro con cada palabra. ¿Dónde está esa luz que prometías? Un día, tras recibir un llamado desgarrador de su madre, quien clamaba por esperanza, Alejandro se encontró derrumbándose. Fue en ese momento que recordó la oración y por primera vez en mucho tiempo, sintió que las palabras eran como un abrazo protector. Pero a la mañana siguiente, el destino le había reservado una sorpresa. Se cruzó con su viejo rival, el hijo del empresario que había despojado a su padre de su legado. Con una sonrisa arrogante, le ofreció un trabajo en su empresa, prometiéndole todo lo material que sus manos deseaban. Solo debes olvidar tu pasado, decía entre risas. El dilema lo atrapaba, atando su corazón en un nudo. Para salvar a su madre y brindarle un futuro a su hermana, debía traicionar sus principios. El dolor de la elección lo atormentaba. Las noches eran interminables, y en la oscuridad, recordaba la mirada esperanzada de su madre y cómo su hermana reía mientras jugaba en el patio. Todo se le hacía un nudo en la garganta. En este momento crítico, la noticia de la enfermedad de su madre llegó a oídos de la comunidad. Gente amable y solidaria comenzó a movilizarse. La vecina, una mujer valiente que había perdido a su esposo, se destacó. «Vamos a ayudar a tu familia», dijo con determinación. Y así, la comunidad empezaba a unirse, creando una red de apoyo. Sin embargo, las horas pasaban y su angustia crecía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Alejandro, sumido en su dilema, sintió la presión del tiempo mientras la lluvia comenzaba a caer. Las palabras de su madre resonaban en su mente y en ese instante, comprendió que la fortaleza no siempre venía de lo material. La verdadera bendición estaba en el amor, en la unión familiar y en el apoyo de su gente. El eco de la oración de Sao Bento parecía cobrar vida en su corazón, instándolo a ser valiente. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿haría lo que su corazón le dictaba o se dejaría seducir por la promesa de una vida sin esfuerzos, pero vacía de valores? La historia se suspendió en ese delicado momento de decisión, dejando a todos anhelando saber qué camino elegiría Alejandro y cómo el presente daría forma a su futuro. El sonido de la lluvia golpeando el tejado resonaba como un eco lejano en la mente de Alejandro. Sus pensamientos giraban como un torbellino, atrapado entre la necesidad de dinero y el peso de sus principios. Mientras sus manos trabajaban en el taller, la idea del trabajo en la empresa rival hacía que su corazón se comprimiera.
Cada golpe del martillo no solo forjaba metal, sino también su destino. Los colores de la fiesta de los santos parecían moverse en su visión, burlándose de su falta de alegría. Ni una danza, ni una risa, nada podía iluminar el oscuro laberinto de sus preocupaciones. Así que, decidido a salir de aquel ciclo de agonía, decidió dar un paseo por el pueblo para despejar su mente. Las calles estaban adornadas con luces y guirnaldas, pero él solo veía sombras. Los niños reían y corrían, ajenos al tormento que lo agobiaba. De repente, un grupo de pequeños se acercó a él. «Alejandro, ven a jugar», gritaron al unísono, sus rostros iluminados por la inocencia. Aunque su corazón se encogía, él sonrió débilmente. Se agachó a su altura y les dijo: «Chicos, tengo un trabajo urgente, pero lo haré cuando termine, ¿les parece?». Sus palabras fueron un bálsamo en medio del remolino de su tristeza. Los niños asintieron, y aunque ellos no entendieran la magnitud de su lucha, su simple presencia lo reconfortaba. A medida que continuaba su camino, se cruzó con la mujer valiente que había respaldado a su madre. La conocía bien, había sido una madre solidaria para muchos en el pueblo. «Alejandro», comenzó, con una voz suave pero firme, «tu madre está buscando la fuerza en tu mirada. Ella necesita ver a su hijo luchando por lo que es correcto, no solo por lo que parece más fácil». Sus palabras calaron hondo y por un instante, Alejandro sintió que su corazón vibraba. Decidió regresar al taller. Mientras concentraba su mente en el trabajo, un pensamiento lo asaltó: ¿y si hizo ambas cosas? ¿Y si tomaba el trabajo en la empresa rival y al mismo tiempo, utilizaba esa oportunidad para socavar la arrogancia de su viejo enemigo? La idea se encendió en su mente como una chispa de fuego. No estaba traicionando su familia, sino aprovechando cada herramienta a su disposición para protegerlos. A medida que se sumergía en la tarea, las imágenes de su madre enferma y su hermana pequeña, atenta a cada movimiento de su hermano, lo llenaron de una renovada determinación. Esa misma noche, con el cielo aún llorando, se sentó y formuló una estrategia. La venganza no era el camino, pero la justicia podría ser un camino viable. Sin embargo, en su momento de revelación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero cuando miró hacia el altar familiar en su taller, donde descansaba una pequeña figura de Sao Bento, supo que no estaba solo. Con una profunda respiración, se sintió listo para tomar un camino que combinaría fortaleza con amor, no rabia. Pero el dilema aún perduraba: ¿podría realmente hacerlo sin perderse a sí mismo en el proceso? Mientras se preparaba para dormir, una idea nueva emergió en su mente. El ajetreo del pueblo podía convertirse en su aliada, y la comunidad, su fortaleza. Con un renovado sentido de propósito, se prometió que haría lo necesario para traer la luz nuevamente a su hogar. La decisión de enfrentarse a su pasado y buscar su futuro se cernía sobre él. Sin embargo, como un eco persistente, la oferta de su rival seguía resonando. Podría esperar lo suficiente para alzar la voz y hacer un cambio real, o la seducción de lo material terminaría atando sus manos. La noche se cerraba, ante él estaban las sombras de la duda y la luz de la esperanza. La batalla interna apenas comenzaba. El amanecer llegó con un resplandor tenue, como si el sol también estuviera indeciso sobre su salida. Alejandro sintió la brisa fresca en su rostro, pero la calma del nuevo día no pudo neutralizar la tormenta en su interior. Con cada respiración, pensaba en las palabras de la mujer que había encontrado la noche anterior: luchar por lo que es correcto. Esa enseñanza resonaba en su corazón como un mantra. Decidido, se dirigió al taller para continuar con su proyecto, un diseño importante para un cliente que necesitaba algo especial. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando las herramientas y piezas de metal que aguardaban ser moldeadas. Pero hoy no solo trabajaría para un cliente, sino para su propia redención. Con manos firmes, comenzó a dar forma al metal, sintiendo cómo su creatividad fluía a través de cada golpe de martillo. El ritmo de su trabajo lo llevó a un estado de concentración casi hipnótica. Mientras sus manos se movían, su mente también se llenaba de ideas para un plan. ¿Qué pasaría si invitara a otros artesanos del pueblo a unirse a él? Unir fuerzas, compartir habilidades y conocimientos. ¿Podrían juntos enfrentar la amenaza que significaba la empresa rival? La merecida victoria estaría en crear una comunidad más fuerte.
La simple idea de poder cambiar el rumbo de su pueblo le llenaba de energía. Caminando hacia el mercado local, intercambió miradas y sonrisas con sus vecinos, un gesto que le daba vida. Cada saludo, cada abrazo y cada palabra de aliento se acumulaban, convirtiéndose en un recordatorio palpable de que no estaba solo en su lucha. Las voces de aquellos a quienes amaba y aquellos que habían estado ahí en tiempos difíciles resonaban en su mente, como un coro que lo motivaba a avanzar. Finalmente, un grupo de amigos se reunió en su taller. Los miraba a todos y con emoción, dijo: no solo debemos trabajar para sobrevivir, necesitamos construir algo grande, algo que nos una. Quiero invitarlos a ser parte de este proyecto. Juntos, podemos desafiar a la empresa rival. La mirada de sus amigos era mezcla de incertidumbre y esperanza. Algunos se mostraron cautelosos, preocupados por las posibles repercusiones, pero otros comenzaban a sentir que había una chispa en lo que Alejandro proponía. Si trabajamos unidos, podemos sobrevivir a cualquier desafío, añadió. Imaginemos un festival de artesanías, donde todos podamos exhibir nuestro trabajo. Mostremos al pueblo de qué estamos hechos. Queremos nuestro lugar y que se reconozca nuestra habilidad. Los murmullos comenzaron a transformarse en afirmaciones. Uno a uno, fueron levantando las manos, comprometiéndose a hacer lo posible. La energía en el taller creció, era contagiosa. La sensación de comunidad se palpaba en el aire, como un abrazo colectivo. Mientras cada uno comenzaba a aportar ideas, Alejandro sintió que el peso que le oprimía el pecho comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, no todo sería fácil. Al salir de su taller, fue recibido con la noticia de que la empresa rival había lanzado una campaña publicitaria que prometía transformar no solo su negocio, sino también el futuro del pueblo. Con cada letra en el papel, la realidad se presentaba cruda y desafiante. La competencia estaba preparada para luchar suprimida en un mar de promesas, arrastrando consigo la esperanza de muchos. Con un nuevo fuego en su corazón, Alejandro se dio cuenta de que esta batalla sería más intensa de lo que había anticipado. Necesitaría más que destreza y unidad, requería estrategia y alertas constantes. Mientras su mirada se fijaba en el cielo despejado, sintió el peso de la responsabilidad caer nuevamente sobre sus hombros, y comprendió que tener ambición y amor por su hogar podría salir caro. ¿Estamos realmente listos para afrontar este desafío?, se preguntó a sí mismo, consciente de que el riesgo podía llevarlos a la cima o a caer en el abismo. Y con la inquietud creciendo en su interior, se preparó para enfrentar a su rival una vez más, no solo por su futuro, sino también por el futuro de su pueblo. La lucha apenas comenzaba, pero con cada nueva decisión y cada paso en su jornada, Alejandro supo que no podía dar marcha atrás. ¿Su ambición le costaría la lealtad de aquellos que tanto amaba? La respuesta a esa pregunta aún se dibujaba en el horizonte, junto a las sombras que amenazaban su camino. El eco del martillo sobre el metal resonaba en el taller, un sonido que ya no solo simbolizaba trabajo, sino resistencia. Alejandro se sumió en sus pensamientos mientras sus amigos empezaban a organizar el festival de artesanías. La emoción y la angustia se entrelazaban dentro de él, creando un nudo en el estómago. Los días siguientes estuvieron llenos de planificación. Cada noche, el taller se transformaba en un centro de estrategias. La imagen de la empresa rival asomándose como un gigantesco depredador sobre su pequeño pueblo siempre estaba presente. Sus amigos hablaban con pasión, pero Alejandro no podía evitar la sombra de la duda. Durante las reuniones, era fácil hablar de unidad y comunidad, sin embargo, esa certeza se desvanecía cuando se enfrentaba a la realidad de la competencia. Un día, tras una tarde de trabajo, se encontró con Clara, una talentosa diseñadora que había decidido unirse al esfuerzo. Con su cabello rizado y su risa contagiosa, Clara iluminaba cada rincón del taller. Se acercó a Alejandro y con una mirada profunda le susurró: ¿y si la fuerza de la competencia no está solo en su promoción? ¿Y si podemos sorprenderlos con la calidad de nuestro trabajo? Las palabras de Clara le hicieron cuestionarse. La verdadera batalla no se libraría solo en las cartas de presentación, sino en la profundidad de su creatividad y en el corazón que pusieran en cada pieza que crearan. En ese momento, entendió que la calidad de su trabajo era su mejor arma. Decidido, reunió a todos y les propuso enfocarse en la innovación. Cada uno de nosotros tiene un sello único.
Debemos mostrar al pueblo lo que somos capaces de hacer cuando estamos juntos. La idea fue recibida con unánime entusiasmo. Con el espíritu renovado, comenzaron a experimentar, a innovar en sus diseños, fusionando estilos, técnicas y sobre todo, la pasión por lo que hacían. Cada pieza que creaban se convertía en un reflejo de su lucha y su deseo de hacer algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, la calma rara vez dura. Una mañana, Alejandro recibió una llamada inesperada. La empresa rival había decidido actuar. Un nuevo anuncio sobre la apertura de una galería en el centro del pueblo, respaldada por un presupuesto inmenso, inundó las calles. Las palabras, arte para todos con tecnología de vanguardia, retumbaban en su mente y la presión sobre sus amigos creció. Al día siguiente, en la reunión habitual, notó el desánimo en los rostros de sus compañeros. El miedo se había adueñado de ellos, como un viento helado en una mañana de invierno. Alejandro sintió que la energía que había cosechado durante semanas se evaporaba. Con la voz entrecortada, pero firme, se plantó frente a ellos. La voz de cada uno de nosotros es una promesa. Si ellos tienen dinero, nosotros tenemos corazón. No lo olvidemos, esa frase resonó en el aire y como un eco, comenzaron a levantarse, a recordar por qué estaban allí. Pero la presión seguía acumulándose. Había que sacar adelante el festival y demostrar su valía ante el pueblo. A medida que el día del evento se acercaba, Alejandro sentía el peso del tiempo y la incertidumbre. Las ilusiones estaban al borde, como una cuerda frágil lista para romperse. Esa noche, mientras revisaba algunos bocetos, escuchó un toque en la ventana. Allí estaba Clara, con una sonrisa que podía iluminar el universo. No podemos rendirnos. Esta es nuestra oportunidad de brillar. ¿Te gustaría salir a caminar y buscar inspiración? Sintiendo que el aire fresco podría despejar su mente, asintió. Al salir, las calles estaban iluminadas por la luna, y la vida del pueblo se movía con suavidad, pero la inquietud seguía en su pecho. La decisión estaba en sus manos. ¿Podrían realmente hacer frente al desafío? Mientras caminaban, Clara se detuvo de repente. Alejandro, no importa lo que pase, esta lucha es por todos nosotros. A veces, las mayores lecciones vienen de las noches más oscuras, dijo, con una mirada decidida. Esas palabras dieron vueltas en su mente mientras un nuevo dilema comenzaba a gestarse dentro de él. ¿Y si el éxito del festival no solo depende de nuestras habilidades, sino también de cómo enfrentemos nuestros propios miedos? Se preguntó con la incertidumbre creciendo. Alejandro sintió el temblor de las dudas y las esperanzas entrelazadas. ¿Qué resultado tendrían sus esfuerzos? Y, sobre todo, ¿estaba preparado para lo que realmente significaría luchar por lo que era correcto? La respuesta se acercaba, pero aún estaba por descubrir. La mañana del festival se presentó con un cielo despejado y un aire fresco que prometía un gran día. Cada rincón del pueblo estaba adornado con coloridas banderitas y las risas de los niños resonaban, creando una melodía que alegraba el ambiente. Alejandro, sin embargo, sentía el peso de la expectativa sobre sus hombros. La mirada de sus amigos se centraba en él, y aunque la reunión anterior había avivado su espíritu, la realidad del festival se manifestaba como un espejo que reflejaba tanto sus miedos como sus esperanzas. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo una última revisión de los puestos. Cada pieza era un testimonio del esfuerzo colectivo, una afluencia de creatividad e innovación que habían logrado gracias a las largas noches en el taller. Pero en el fondo, la sombra del competidor acechaba. En el centro del pueblo, la galería de la empresa rival estaba lista para abrir sus puertas, prometiendo un espectáculo que podría eclipsar el de ellos. Clara apareció, con un delantal lleno de pintura, su cabello desordenado por las horas de trabajo. Alejandro, ¿estás preparado para mostrarle al pueblo lo que podemos hacer?, preguntó, su voz rebosante de energía. Ella irradiaba confianza, como si cada trazo en sus diseños evocara no solo su talento, sino también una conexión íntima con el alma del lugar. Estoy listo, pero no puedo sacudirme la inquietud, admitió, luchando con la incertidumbre. La presión era palpable, como si las miradas de todos los ciudadanos estuvieran fijadas en ellos. Clara lo miró fijamente, y sus ojos chispearon con una luz que parecía contagiar a Alejandro.
No olvides, Alejandro, el arte es nuestro camino de resistencia. Haremos que nuestro trabajo hable por nosotros. Con esa frase resonando en su mente, se dirigieron al punto de encuentro. El festival había comenzado. Las familias se acercaban, atraídas por el bullicio y los aromas de la comida local. Alejandro observó cómo sus amigos sonreían, las manos ocupadas en mostrar sus creaciones. Cada pastel, cada escultura, cada jarra de cerámica era un ladrillo en la construcción de un sueño compartido. Poco a poco, el miedo comenzó a disolverse en la alegría del encuentro de la comunidad. Entre risas y murmullos, Alejandro se armó de valor. Decidió que era momento de hacer algo simbólico. Se subió a una pequeña plataforma, ansioso por hablar, consciente de que las palabras podrían ser su mejor herramienta. «Hola a todos. Gracias por estar aquí», comenzó, sintiendo la energía del público a su alrededor. «Hoy no solo celebramos nuestras creaciones. Celebramos el corazón de nuestro pueblo, los sueños que compartimos y la magia de lo que hacemos juntos. Este festival no es solo una exhibición, es una promesa de que podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente». A medida que las palabras fluían, el apoyo vibraba en el aire. La gente aplaudía y algunos incluso comenzaron a gritar. Al ver a sus amigos reír y animar, Alejandro sintió que la comunidad se unía como nunca antes. Pero entonces, del fondo de la plaza, apareció la figura del dueño de la galería rival, acompañado de algunos de sus empleados. Su presencia era un recordatorio oscuro de la competencia que amenazaba sus esfuerzos. «Veo que están muy emocionados por su pequeño festival. Lamentablemente, el verdadero arte se encuentra aquí», dijo con arrogancia, señalando su galería recién inaugurada que resplandecía en el sol. Ese comentario cortó el aire como un cuchillo. Alejandro sintió que su corazón se hundía, su pulso se aceleró. Clara puso una mano en su brazo y le susurró: «No dejes que eso te detenga». ¿Cómo podría seguir adelante sin dejar que las dudas lo consumieran? ¿Tendría la fuerza para demostrar que el arte de verdad venía del corazón? La presión aumentaba y una decisión crucial estaba a la vuelta de la esquina. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que la lucha no solo era contra la competencia, sino por el valor de lo que representaba su trabajo. Con una mirada decidida, se volvió hacia él. Escenario, listo para desafiar al destino. Pero, ¿contaría él con el apoyo de su comunidad para enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿Sería su arte el faro en medio de la oscuridad? La respuesta comenzaba a tomar forma, y tanto el destino del festival como su futuro dependían de un simple pero poderoso gesto. Alejandro respiró hondo y con esa inhalación, sintió como la energía de la multitud se entrelazaba con su propio nerviosismo. «Hoy no dejaré que la incertidumbre me defina», pensó, mientras buscaba en sus amigos nuevas fuerzas. Clara lo miraba con una mezcla de estima y desafío. Ella creía en ellos, y su fe era un bálsamo que comenzaba a calmar las ansias de Alejandro. «Vengan aquí, todos», gritó, invitando a sus amigos y a los que se encontraban cerca. Un grupo de niños, envueltos en risas y pintura, lo rodeó, creando un círculo que parecía protegerlo del mundo exterior. Al ver sus sonrisas inocentes, Alejandro sintió que los pequeños detalles eran los que hacían grande el arte. No eran solo objetos, eran manifestaciones de su historia, su cultura, su vida. Se adjudicó un momento para observar las creaciones a su alrededor, aquellos pasteles decorados con esmero, las cerámicas de vibrantes colores, las esculturas que contaban historias del pasado. Todo ello no era solo competencia, era la vida del pueblo que florecía. Pero, aún acechaba la figura del rival. El dueño de la galería, de pie, como un depredador al acecho, no se apartaba de su mente. Sin embargo, el miedo que experimentó antes comenzó a transformarse en ira, y esta a su vez, en determinación. «Voy a mostrarles que podemos ser más», se dijo. «Demostraremos que el arte puede nacer del amor y la unión». Alejandro volvió a tomar la palabra. «Mis amigos, todos aquí estamos luchando por algo más grande que una mera competencia. Este festival es una celebración de nuestras raíces y de lo que podemos lograr juntos». Las palabras parecían danzar en el aire, y la multitud comenzó a asentir, animándose. Algunos empezaron a aplaudir.
El ambiente se encendió en energía, y en sus corazones, la pasión latía como una ola. Las voces crecieron en un eco de apoyo y compromiso. Así que, vamos a unir nuestros talentos. Este festival no es solo para nosotros, es nuestro legado, nuestra comunidad, continuó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Si nos caemos, nos levantaremos juntos. Hoy, lejos de tener miedo, celebraremos. Al escuchar sus palabras, la plaza estalló en vítores y más aplausos ensordecedores. Momentos de duda comenzaron a disiparse y en su lugar emergió un fuerte sentido de pertenencia. Les mostró las obras, les habló de la historia detrás de cada pieza y poco a poco, el fervor de la comunidad se contagió a todos, pero en medio de la euforia, Alejandro notó que Clara, un paso atrás, observaba al dueño de la galería con una mirada de interés. Su expresión dejó entrever que había algo más en juego. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Acaso Clara sabía algo que él no? La intensidad de la competencia podía ir más allá de un simple festival, y quizás eso no era lo único que estaba en riesgo. Un escalofrío lo recorrió. ¿Qué será lo que conoces y que no me has contado?, se preguntó a sí mismo. Esa inquietud lo llevó a perder el hilo de su discurso, y al darse cuenta, se volvió hacia ella, buscando respuestas en sus ojos. La multitud seguía animada, pero él sentía que una nube de incertidumbre comenzaba a nublar la alegría. ¿Podría haber una traición? ¿O tal vez una inevitable revelación estaba por llegar? El festival se tornaba en un campo de batalla de emociones y expectativas. Mientras el eco de los aplausos se desvanecía, Alejandro se preparaba para enfrentar no solo a su competidor, sino a cualquier verdad que hubiera detrás de la mirada de Clara. Con su corazón latiendo con fuerza, supo que debía encarar lo que estaba a punto de surgir. Ahora más que nunca, debemos mantenernos unidos, pensó, mientras un nuevo reto se dibujaba en el horizonte de su mente. ¿Podría su lazo con Clara sobrevivir al vendaval que se avecinaba? ¿Estaba realmente listo para descubrir la verdad detrás de su valentía? La plaza seguía vibrando con la energía del festival, pero Alejandro sentía que el peso sobre sus hombros aumentaba. Miró a Clara, y en su expresión encontró una mezcla de confusión y valentía. Ella había sido su pilar, su inspiración. ¿Cómo podría haber algo en su mente que amenazara todo lo que habían estado construyendo juntos? Clara, ¿qué está pasando?, preguntó, intentando no alzar la voz. Ella retrocedió, sorprendida, y la conversación entre ellos se tornó un susurro cauteloso, escondido entre el alboroto del festival. Hay cosas que no entiendo todavía, respondió, sus ojos fijos en el suelo mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su blusa. Es solo que, a veces el arte, la pasión, atrae más que solo admiración. Atrae atención y no toda es buena. Alejandro sintió una punzada en el estómago. ¿A qué se refería Clara? Aquel dueño de la galería, con su mirada fría y calculadora, era un centro de atención. Todos querían su aprobación. ¿Cómo sabes que él tiene algo que ver contigo? No sé si es solo conmigo, pero sé lo que he escuchado. Su voz se apagó ante la agitación del ambiente. Pero sus palabras estaban cargadas de una preocupación que a Alejandro le costaba comprender. Chicos, avancen. Necesitamos energizarnos, gritó Celeste, una amiga, interrumpiendo su conversación con un puñado de pinturas en mano, gritando mientras un grupo de niños la seguía. La risa de los pequeños trajo un rayo de luz en medio de su incertidumbre. Centrémonos en lo que realmente importa, continuó Alejandro, volviendo a mirar a la multitud que aún reverberaba con el entusiasmo acumulado. Disfrutemos de este momento, juntos. Pero Clara no se movió. Ella se quedó mirando al dueño de la galería con intensidad, y Alejandro se dio cuenta de que la situación se complicaba más de lo que pensaba. La sensación de urgencia creció en su pecho, entendía que el festival no era solo una competencia, sino una travesía de descubrimientos. ¿Qué secretos ocultaba su amiga? Decidido, Alejandro dio un paso hacia Clara, tomó su mano y dijo, vamos a hablar de esto después. Ahora somos comunidad y debemos mantener el espíritu al alza. Ella le devolvió una mirada indefinida, y por un momento Alejandro deseó que un abrazo pudiera borrar todas las dudas entre ellos. Sin embargo, el festín de colores y risas a su alrededor no podía ahogar la inquietud en su corazón.
Más tarde, mientras disfrutaban de un pequeño espectáculo de danzas folclóricas, la tensión entre él y Clara continuaba fermentando. Ella se reía, moviendo los pies al compás de la música, pero Alejandro notaba que su sonrisa era solo una máscara. La pregunta que lo carcomía no se alejaba, ¿qué había detrás de la mirada que le había lanzado antes? Finalmente, al caer la noche y con las estrellas comenzando a titilar sobre sus cabezas, Clara se acercó a él nuevamente. Alejandro, necesitamos hablar, dijo en un tono que hizo que su corazón se helara por un segundo. La multitud se apagaba poco a poco, pero el tumulto interno de Alejandro era más fuerte que cualquier sonido. ¿Es sobre el dueño de la galería?, inquirió, sin poder contenerse. ¿Estás en problemas? Clara respiró hondo, balbuceando palabras que apenas pareció escuchar. No soy la única que necesita saber la verdad. Todos la necesitamos, incluso tú. Las estrellas brillaban intensamente, pero en el fondo de su ser, Alejandro supo que había llegado el momento de desenterrar secretos. La revelación que Clara guardaba podría cambiarlo todo. Sin más tiempo que perder, miró hacia el horizonte, sintiendo que todo lo que había construido estaba al borde de un abismo. Dímelo. No tengo miedo, respondió, su voz firme mientras la incertidumbre seguía pulsando a su alrededor. Y en ese instante, una sombra se cernió sobre ellos, el dueño de la galería se acercaba, su sonrisa en los labios, pero sus ojos revelaban que un peligro inminente estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué verdad le revelaría Clara que haría temblar los cimientos de su amistad y su arte? El aire se espesó con la llegada del dueño de la galería, su presencia casi opresiva entre luces titilantes. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza, como si supiera que algo más estaba en juego. Clara lo miró, y era como si las palabras que estaban a punto de salir de sus labios se quedaran atrapadas en algún lugar entre su mente y el mundo exterior. ¿Todo bien, chicos?, preguntó el hombre, sus labios curvándose en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era el tipo de sonrisa que hacía que Alejandro se sintiera como un cazador atrapado en su propia trampa. He estado observando su trabajo. Tienen un talento excepcional. Gracias, murmuró Clara, su voz temblando levemente. Alejandro notó cómo su mano se aferraba a la jarra de agua que tenían enfrente, como si eso le diera algún tipo de refugio. Si me permiten, me gustaría hablar con ustedes. Los ojos del hombre se centraron en Clara con una intensidad que hacía que la piel de Alejandro se erizara. He visto algo en tu arte, Clara, algo que merece atención. La atención correcta. Alejandro se tensó, sintiendo una mezcla de celos y preocupación. ¿Qué pretendía aquel hombre? Era como si estuviera jugando con ellos, manipulando el delicado hilo de su amistad. Las luces del festival empezaron a danzar alrededor, pero todo lo que podía ver era el rostro de Clara, pálido y asustado. Estamos disfrutando del festival, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma en su voz, aunque en su mente una tormenta se desataba. Quizás deberías dejarnos en paz. El dueño de la galería soltó una risa fría, como si lo que había dicho no tuviera ningún peso. Oh, querido Alejandro, el arte es mucho más que diversión. A veces hay que sacrificar un poco para conseguir lo que realmente se desea. ¿No es así, Clara? Alejandro miró a Clara, quien parecía atrapada entre la fascinación y el miedo. Su cara reflejaba una lucha interna, y él supo que debía actuar antes de que la situación se volviera más tensa. ¿A qué te refieres? No entiendo qué es lo que estás sugiriendo. Solo estoy ofreciéndole a Clara una oportunidad, pero la decisión es suya. Sus palabras eran como un veneno dulce, dejando un rastro amargo en el aire. La fama no se regala, se gana a un precio. Y tú, Alejandro, eres solo una pieza en este complicado juego. Fue como una puñalada en el estómago, nada más que un recordatorio de cuánto riesgo estaban dispuestos a correr por el arte. Algo dentro de él ardió, una determinación que nunca había sentido antes. Clara no es una pieza de tu juego, declaró, cada palabra surge con un fuego renovado. Ella es mucho más que eso. Los ojos del hombre brillaron con un destello de sorpresa y diversión. ¿Y tú estás dispuesto a protegerla sin saber a qué te enfrentas? Algún día, tú también entenderás la verdad sobre el arte y el sacrificio. Fue en ese momento que Clara
Como si se despertara de un profundo sueño, inclinó levemente la cabeza y en voz baja, pero llena de firmeza, dijo: «No quiero tu oportunidad. No a ese precio». Por un instante el silencio se apoderó del espacio, y las vibraciones del festival parecieron desvanecerse. El dueño de la galería sonrió de nuevo, y en su mirada había un destello oscuro. «Veremos cuánto dura esa determinación, querida Clara». Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejando una sensación de vacío y tensión en el aire. Alejandro alzó la mirada hacia Clara, quien había perdido un poco de su color y su seguridad. «¿Qué fue eso? ¿Qué tienes que decirme? ¿De qué está hablando?». Ella respiró profundamente, sus ojos ahora llenos de una mezcla de miedo y resolución. «Alejandro, lo que está en juego es más grande de lo que crees. Necesito que me escuches con atención. El dueño de la galería no solo tiene intereses en mi arte, tiene secretos que pueden destruirnos a todos». El mundo que habían construido juntos comenzaba a tambalearse, y Alejandro sintió el vértigo de lo que se estaba revelando. Ahora sabían que su lucha no era solo por la creación artística, sino por la verdad que latía bajo la superficie de un festín colorido. «Dímelo todo, Clara». «Estoy listo para lo que venga», respondió Alejandro, su voz firme, decidida a enfrentar cualquier sombra que se acercara. Lo que parecía un sencillo festival había encendido una batalla por su amistad, y estaba decidido a no dejar que nada se interpusiera en su camino, y así, la noche se oscureció aún más, como un lienzo en blanco esperando ser llenado con la verdad que estaba por revelarse. ¿Qué secretos guardaba el dueño de la galería? ¿Y qué más estaba en juego en esta lucha por el arte y la amistad? Clara tomó un paso atrás, sus ojos se agrandaron mientras Alejandro sentía que el tiempo se detenía. La música del festival se desvanecía, dejando solo el zumbido de su propio latido en el oído. «Hay cosas que nunca te conté», empezó ella con una voz que sonaba como un eco lejano. «Cosas que me asustan tanto como este momento». Alejandro se sintió invadido por una ansiedad palpable. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó, temiendo la respuesta. La mirada de Clara se desvió, como si estuviera tratando de hallar las palabras precisas en el aire enrarecido que los envolvía. «Cuando comencé a exhibir mi trabajo, lo hice con un intento de alcanzar la libertad, pero me topé con personas que no solo buscan arte. Algunos buscan control. El dueño de la galería es uno de ellos». Las manos de Clara comenzaron a temblar, pero ella las apretó con fuerza. «No es solo un crítico, no es solo un interesado. Tiene un pasado oscuro que se relaciona con los artistas, con sus vidas, incluso con sus muertes». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Estás diciendo que ha hecho daño a otros artistas?». Clara asintió, un gesto casi imperceptible. «He escuchado historias, rumores que flotan en el aire del mundo del arte. Algunos artistas desaparecen, otros aparecen transformados, pero no siempre para mejor. He visto cómo su interés por mí creció rápidamente. Estoy asustada». Las luces del festival comenzaron a brillar nuevamente en un caleidoscopio de colores mientras Alejandro luchaba con sus pensamientos. «Pero Clara, ¿por qué no me dijiste nada antes? Podrías estar en peligro y yo quiero ayudarte. Porque no quería que mi miedo te absorbiera. Quería que valoraras tu arte sin esta oscuridad». Pero ese hombre, sus palabras me hicieron dudar de mi resistencia. Y sé que, eligiendo mi arte, estoy eligiendo un camino que puede llevarnos a un lugar peligroso. Alejandro dio un paso hacia ella, el deseo de protegerla ardiendo en su pecho. «No vas a estar sola en esto. Juntos vamos a enfrentar lo que sea que venga». La determinación creció en él, no solo por ella, sino por la conexión que habían cultivado a lo largo de los años. Su arte no era simplemente una serie de pinceladas sobre un lienzo, era su vida, su esencia, su sueño compartido. «Necesitamos un plan», murmuró Clara mientras su voz recuperaba un poco de confianza. «Deben de haber maneras de descubrir más sobre él, sobre cómo operar. Podría tener razones para estar detrás de mí, y no solo por el arte». Alejandro sintió como su corazón se encogía al pensar en el pasado de su amiga. Sin embargo, el desafío se plantaba ante ellos como una montaña que debían escalar juntos. «Podemos empezar investigando los rumores.
Tal vez hablar con otros artistas que hayan trabajado con él. Tal vez hay alguien que pueda guiarnos. ¿Y si nos descubre?, preguntó Clara, su voz entrelazada con un pálpito de incertidumbre. ¿Qué pasará con nosotros? No dejaré que nadie nos lastime, afirmó Alejandro, sintiendo el fuego de su determinación resurgir. No solo estamos luchando por tu arte, Clara, estamos luchando por nuestra amistad, por lo que hemos construido. El aire, ahora cargado de un nuevo sentido de propósito, vibraba a su alrededor mientras decidían su siguiente paso. De repente, la multitud del festival se sintió tórrida y ajena. Su propio pequeño mundo se encogió a su alrededor. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había una chispa de esperanza. Una lucha por cambiar la narrativa de su historia, por escribir su propio destino. Pero cada decisión tiene sus consecuencias, y Alejandro sabía que pronto estarían cara a cara con el dueño de la galería, tal vez más pronto de lo que pensaban. Mientras tanto, un hombre se asomaba entre la multitud, observándolos con una mirada intensa que dejaba claro que no se detendría hasta obtener lo que quería. ¿Estaba él allí para hacer una oferta o para amenazar? El festival se volvía una trampa y ya no había vuelta atrás. El sol se asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, mientras Alejandro y Clara se preparaban para enfrentar lo inminente. La noche anterior había dejado una sensación de inquietud en su pecho, pero la determinación también había germinado. Se encontraron en el taller ya no como meros soñadores, sino como guerreros en medio de una batalla que trasciende el arte mismo. Hoy vamos a hacer frente a la verdad y luchar por lo que amamos, dijo Alejandro, mirando a Clara a los ojos. Ella asintió, aunque su expresión seguía reflejando una mezcla de duda y valentía. Juntos, formaron un plan. Reunirían a todos los artistas que pudieran, compartirían sus experiencias y abrirían un espacio de diálogo en el pueblo. No serían solo piezas en el juego de otro, su arte, su vida y su verdad merecían ser escuchadas. A medida que caminaban hacia el festival, Alejandro sintió un cosquilleo de expectativa mezclado con miedo. La plaza estaba viva, pululante de familias, risas y colores. Pero en el aire también flotaban las sombras del rival, que se alzaba con su galería cercana, como un depredador esperando su momento. Alejandro dirigió su mirada al horizonte, donde la figura del dueño de la galería se recortaba imponente. Esta vez no se dejarían intimidar. «Vamos a hacer ruido», exclamó Clara, su voz firmemente entrelazada con la energía del festival. Y así, ambas voces se unieron para convocar a sus amigos y colegas. Nos hemos reunido aquí no solo para mostrar nuestra obra, sino para demostrar que el arte es parte de nuestra vida, de nuestra comunidad, y eso nadie puede quitárnoslo. Las palabras resonaron en el aire, atrayendo la atención de los que estaban a su alrededor. Uno a uno, los artistas comenzaron a acercarse, sintiendo la emoción palpable que llenaba el espacio. Clara se destacó, mostrando sus obras con lágrimas de emoción. Nuestras manos han trabajado, pero nuestros corazones han creado. Y un corazón unido es indestructible. La comunidad se fue acercando, cautivada por el mensaje. Alejandro sonrió al ver al dueño de la galería fruncir el ceño de molestia. Su presencia comenzó a desvanecerse entre el júbilo colectivo. Sin embargo, en el brillo de los ojos de Clara, Alejandro notó una sombra de preocupación. Ella sabía que el rival no se rendiría tan fácilmente. Hoy reforzamos nuestra unión, pero mañana deberemos ser astutos, susurró Alejandro a Clara, mientras la energía del festival aumentaba. Tomaron fuerza de quienes compartían sus sueños, quienes conocían la lucha que representaban. Los murales, esculturas y telas no eran solo obras, eran historias que debían ser contadas y defendidas. Poco después, un grupo de artistas que habían trabajado con el dueño de la galería se acercó, algunos con voz temblorosa, otros decididos. Compartieron sus experiencias, revelando las verdades que Alejandro y Clara temían conocer. Había rumores de que un artista había perdido su esencia y otro había desaparecido. Las palabras se entrelazaban con la angustia, pero también con la esperanza de que, juntos, podrían lograr detener al tirano. Si vamos a enfrentarlo, lo haremos bien, apostilló Alejandro, su voz firme como el tallado de un metal. Quienes estaban a su alrededor se unieron, formando un lazo de determinación.
Había llegado la hora de transformar la ansiedad en acción, así comenzaron a crear un manifiesto artístico, reclamando no solo su lugar en la comunidad, sino también su derecho a vivir y crear sin miedo. Fue un proceso caluroso, lleno de emociones, pero juntos encontraron la fuerza de la unión en cada línea escrita. La esencia de sus obras brilló aún más mientras plasmaban sus principios, su pasión y su verdad en un solo documento que representaría su resistencia. Cuando terminaron, sumidos en la sensación de logro, notaron al dueño de la galería acercarse de nuevo, esta vez flanqueado por su séquito, y la tensión en el aire se tornó espesa. Pero Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso al frente, protegiendo a sus amigos y llevando el manifiesto al frente. «Hoy no tememos», soltó con una voz potente. «Estamos aquí para recordar que el arte no se rinde ante el miedo. Lo que hacemos es parte de nosotros, de nuestra historia. No nos puedes robar eso». El rival lo miró con desprecio, pero Alejandro no retrocedió. Las palabras habían resonado con la comunidad a su alrededor. Los que estaban en el festival comenzaron a aplaudir, creando un eco de apoyo que resonaba como un coro. Los artistas se alinearon detrás de Alejandro, formando un rostro unido ante el desafío. Los aplausos se convirtieron en gritos de aliento, y la bandera de la unidad ondeó. «No a la opresión», gritó uno de los artesanos más viejos, levantando su pincel con orgullo. El grito se propagó como fuego, llenando los corazones de todos los presentes, ahogando al dueño de la galería bajo una ola insuperable de resistencia comunitaria. La dualidad de la situación se hizo evidente. La flagrante lucha por el arte entre la comunidad y la avaricia parecía haberse intensificado. El rival, consciente de haber perdido terreno, se retiró lentamente, dejando una estela de sombras. Pero Alejandro sabía que, aunque era solo una batalla ganada, había una guerra en curso. El festival continuó, lleno de colores, música y vida. Alejandro y Clara intercambiaron sonrisas en medio del bullicio, comprendieron que, aunque la lucha no había terminado, en aquel momento habían dicho su verdad. Con cada abrazo, cada palabra de aliento y cada manifestación de talento, se reafirmaron en su decisión. Estaban juntos, armados con amor, arte y valentía. La tarde se despidió del sol, y una nueva era comenzaba en el pueblo de San Miguel. Con cada nuevo amanecer, Alejandro sabía que su comunidad seguiría alzándose en defensa de lo que era justo. Y así, con el corazón lleno y la fe renovada, sentía que cada día sería una nueva oportunidad para brillar. El arte, el amor, la amistad, todo había tomado un nuevo significado y mientras la música resonaba, la risa compartida iluminaba el aire, Alejandro entendió que en la lucha por su arte, no solo protegía a Clara, sino a todos los que habían creído en ellos. La transformación no era solo suya, sino de todo un pueblo que había decidido nunca rendirse. Así, el relato de su viaje terminaba, pero un nuevo capítulo estaba por iniciarse, un capítulo en el que las luces brillarían más intensamente, y donde nuevas historias de valentía y unidad se contarían entre amigos, creando eternamente sus destinos, conservando la esencia de San Miguel. Pero para seguir adelante, tenéis que apoyarnos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta emoción con más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber de ti. Y, por favor, comparto instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. ¡Ánimo!